En esta oportunidad quiero que tengamos de referencia bíblica en nuestro estudio el libro de Génesis en el capítulo 12, y aquí es la historia del llamamiento de Abraham. Creo que todos en la vida tenemos un llamamiento y tenemos que ser conscientes si estamos nosotros viviendo en ese llamamiento, si vamos a terminar en ese llamamiento, porque aquí vamos a encontrar dos personajes, Abraham y Lot. Y Génesis capítulo 12 registra el llamamiento que Dios hace en la vida de Abraham y cómo Lot era parte de ese llamamiento, era parte de ese viaje, pero hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra donde Dios quería llevarlos. Por eso en Génesis 12, en el capítulo 5, en su parte final, dice: y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y eso habla de ser determinantes en la vida, específicamente en las cosas relacionadas con Dios. Si hay algo que afecta en nuestra cultura, es que nosotros cuando iniciamos algo muchas veces y en la mayoría de veces no lo terminamos. ¿Con cuántas personas he platicado y me dice que una de sus principales frustraciones en su vida es que inician algo y no lo terminan? Y esto es muy notorio con los estudiantes que empiezan una carrera universitaria. Empiezan una carrera y no la terminan. A los 2 meses, a los 3 meses, en el primer semestre se salen. Ya al tercer semestre ya no llegan, y otros tristemente avanzaron hasta al tercer año, pero ya no siguen. Y cuando uno habla con ellos que qué ha pasado, les dice: es que realmente no era lo que yo quería, no era la carrera que yo esperaba. Lo cierto es que no es parte de nuestra cultura. Empezamos quizás un negocio, empezamos una empresa, y a los 2, 3 años la vemos cerrada. Y muchas veces en las cosas de Dios, lamentablemente también somos así. Empezamos en la vida cristiana con gozo, con regocijo, pero luego de unos años vemos que ese gozo mermó, el servicio a la obra de Dios mermó, y en el peor de los casos terminamos abandonando la carrera cristiana. Pero Abraham aquí nos muestra que tenemos que ser determinantes. Y Abraham dice: a tierra de Canaán salió y a tierra de Canaán llegó. Pero hay ciertos aspectos en la vida de Abraham y en la vida de Lot, el que no llegó, que sería bueno que nosotros consideráramos, porque son aspectos que nos van a ayudar a nosotros a poder terminar nuestra vida. El primer aspecto que estamos viendo para que nosotros podamos cumplir y llegar a donde Dios quiere que lleguemos es que tenemos que ser determinantes en la vida. Tenemos que ser determinantes. Fíjense, el Santiago en el capítulo 4 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y de eso se trata esta primera parte que estamos viendo en la vida de Abraham. El ser determinantes habla de tener un solo ánimo para que nosotros podamos terminar la carrera. Y cuando la Biblia dice el hombre de doble ánimo, habla de aquel hombre que cuando empieza la carrera, cuando empieza algo, empieza con mucho entusiasmo, pero que conforme avanza, ese entusiasmo empieza a decrecer, empieza a menguar. Y ese entusiasmo empieza a menguar, a decrecer cuando se presentan los obstáculos. Y algo que tenemos que tener entendido es que en la vida cristiana vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar ciertas dificultades que van a querer de alguna manera afectar ese ánimo. Pero en la vida cristiana tenemos que hacerle frente a esas circunstancias difíciles como todo en la vida.
para que cuando eso se presente no afecte nuestro ánimo. Recuérdense que la Biblia es muy específica y dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiere decir que el ánimo es bien importante. La actitud es bien importante con la que nosotros iniciamos y con la que nosotros proseguimos y con la que nosotros llegamos. Por eso es que el aspecto emocional es bien importante en nuestra vida. Y algo que ayudará a nuestro estado de ánimo es que nosotros estemos cerca de la presencia de Dios, para que sea Dios el que pueda fortalecer ese hombre interior en nuestra vida. Y ese es el siguiente aspecto que quiero que veamos en la vida de Abraham, que no tenía Lot. Y eso lo dice y lo hace claro la Biblia, y quiero que me acompañe ahí en el versículo, en Génesis 12, y en el versículo 8 lo vamos a leer desde ahí, para que veamos un aspecto importante en la vida de Abraham, que era la base principal para que su ánimo estuviera siempre activo a pesar de las circunstancias difíciles que pudieron llegar en la vida de Abraham y de su familia. Y mientras no esté este elemento importante en nuestra vida, creo de que cualquier cosa va a desanimarnos. Y dice la Biblia ahí en Génesis 12:9: luego se pasó de allí. Quiero que veamos el 7, perdón. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y edificó allí un altar. Abraham era un hombre que constantemente estaba haciendo altares para Jehová, para Dios. Y estos altares no eran cosas tan pequeñas, sino que eso significaba hacer un gran trabajo, conseguir la leña, conseguir las piedras, conseguir todos los elementos que conllevaba hacerle un altar al Señor. Abraham era un hombre que constantemente hacía altares, le ofrecía al Señor siempre alabanza y adoración. Era algo que no vemos en la Biblia que Lot hiciera. Y creo de que esto juega un papel importante en nuestra vida, porque el Señor quiere que constantemente nosotros estemos en el altar, doblando nuestras rodillas, agradeciéndole al Señor cuando se presentan dificultades, agradándole al Señor con nuestras manos en alto. Y la Biblia sigue diciendo ahí en el siguiente versículo: luego se pasó de allí a un monte, de un lugar a otro, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Este era un hombre que constantemente estaba haciendo altares. Y esta es la parte y la característica más importante en la vida de Abraham comparado con la Biblia de Lot. Lot usted no lo va a ver en ningún momento haciendo altares. Y creo de que la vida cristiana es una vida de desafíos, es una vida de decisiones determinantes, que vamos a enfrentar obstáculos. Vendrán pruebas, vendrán valles, vendrán también experiencias maravillosas para nuestra vida, que van a enriquecer nuestra fe, van a enriquecer nuestro estado de ánimo. Pero lo importante es que desarrollemos una vida de oración, una vida de adoración, una vida en la cual estemos invocando a Dios en todo momento, para que nuestra fe esté fortalecida y podamos tener experiencias con Dios, podamos tener encuentros con Dios ahí en ese lugar secreto en donde tú tendrás que armar en tu casa, seleccionar una parte secreta, un cuarto en donde tú y tu familia tendrán encuentros con Dios. De lo contrario, no resistiremos durante el viaje, porque este viaje es de desafíos y es de encontrarnos siempre con la presencia de Dios
en nuestra vida. El apóstol Pablo llega a una ciudad, a la ciudad de Filipos, a compartir la palabra. Y ciertamente en su travesía el apóstol Pablo experimentó ahí en esa ciudad cosas maravillosas, como el encuentro con Lidia, por ejemplo, aquella vendedora de púrpura, y el Señor llegó y se manifestó de una manera maravillosa ahí en ese río que cuenta el libro de Hechos. Luego Pablo fue invitado por esa señora a su casa y ahí hubo un avivamiento con su familia. Luego Pablo sale y se encuentra con una jovencita que la Biblia dice que tenía un espíritu de adivinación, era un demonio, y Pablo llega y la libera. O sea, Pablo estaba viendo el respaldo de Dios en su vida. Pero en medio de esa experiencia con esta jovencita, dice que se levantó una turba, se levantó una difamación contra Pablo y contra Silas. Y esa difamación hizo que esta turba los golpeara, los humillara, y luego fueron encarcelados injustamente y fueron metidos, encadenados, dice, en la cárcel de más adentro, en la oscuridad, en la humedad de esa cárcel. El apóstol Pablo y Silas empezaron a levantar un altar al Señor. Y dice, y a medianoche Pablo y Silas empezaron a entonar himnos y cánticos al Señor. Y dice que los presos los oían. En ese momento Pablo no permitió que el desánimo entrara a su corazón, no permitió que el enojo, la amargura de la experiencia que habían tenido entrara a su corazón y eso se apoderara de su visión y dijera, pues yo creo que mejor me regreso, yo creo que no es la voluntad de Dios, no estamos teniendo el respaldo de Dios. Al contrario, Pablo y Silas dice que empezaron a hacer un altar allí en la cárcel. Allí en ese lugar empezaron a levantar sus manos y empezaron a adorar a Dios. Y eso era lo que a Pablo y a Silas lo fortalecía en su viaje ministerial en la vida cristiana. En el momento que ellos empezaron a adorar, dice que el Señor envió un terremoto, conocemos la historia, y dice que las cadenas de los presos se rompían, pero ellos no escaparon, quedaron ahí. Pero el punto está en que Abraham nos enseña, al igual que Pablo, que tenemos que hacer altares. Y esta es la parte importante en la vida. Es parte de la armadura de Dios. Como Pablo dice, orando en todo tiempo. Y eso es importante. Y esta quizás es la razón principal del por qué muchos resisten, por qué muchos desisten del viaje, porque no han desarrollado una vida cristiana de oración, de intercesión y de adoración. Cuando nosotros bajamos esta actividad espiritual, empezamos a flaquear, empezamos a llenarnos de debilidad, empezamos a llenarnos de desánimo. La oración es un ejercicio espiritual que nos va a llevar a comunicarnos con Dios, nos va a hacer que recibamos el Espíritu de Dios y que estemos constantemente fortalecidos. Otro fruto que hace la oración es que nos va a dar dirección. El Señor va a poner en nuestra vida un plan. Fíjense ustedes que esto es importante en la carrera espiritual. Cuando hay una competencia, por ejemplo, de campo a traviesa, lo primero que hacen los competidores, independientemente de la moto o el carro que puedan tener con grandes potencias en sus motores, pero lo primero que hacen ellos es ir a conocer el recorrido por donde ellos van a ir. Y se les da un croquis, se les da un pequeño mapa, se les da un plano en donde les enseñan cuál es el recorrido que ellos van a hacer. E inclusive muchos van a ese lugar y hacen un pequeño recorrido o hacen el recorrido completo para que el día de la competencia ellos sepan qué dirección tienen. Porque si no se pueden extraviar, se pueden perder. Y aunque carguen un aparato potente
y que carguen suficiente combustible, pero si no tienen una dirección, de nada va a servir. Y muchas veces en la vida lo que nosotros necesitamos es un plan. Y ese plan y esa dirección precisamente viene cuando nosotros permanecemos orando y buscando a Dios. No solamente es el fortalecimiento en nuestro hombre interior, sino que el Espíritu Santo que desciende en ese momento nos da sabiduría y nos da dirección para saber cuál es el siguiente recorrido que llevará nuestra vida. Amén, eso es importante. Pero otra cosa que hace la oración es que cuando Dios nos lleve por una dirección y nosotros no entre duda a nuestra vida. Porque muchas veces pensamos, ¿y será que este es el camino de Dios? Imagínense el Señor previamente a esa experiencia que Pablo tuvo. Dice que Pablo se le prohibió por el Espíritu que entrara a Misia. Y se le prohibió que entrara a Bitinia. O sea, Pablo llevaba una dirección, pero el Espíritu Santo le cambió esa dirección y lo llevó por el camino o la ciudad de Éfeso y Pablo entró ahí. Esa es dirección. Pero cuando estaba en Éfeso experimentó esa humillación y esos golpes y ese encarcelamiento injusto. Entonces no solamente es el hecho de tener una dirección para mi vida, sino que cuando esa dirección me lleve a mí por caminos en los cuales me voy a tener que enfrentar a estas vicisitudes, yo pueda tener la fortaleza de Dios, pueda tener esa capacidad para poder afrontar lo que el camino de Dios me está llevando. En cierta oportunidad, el Señor Jesús llevó a sus discípulos, ahí en Juan 4, los llevó a Samaria. O sea, la dirección de Dios para sus vidas fue llegar a Samaria. Ese es parte del plan. Dios quería llevar a Jesús a Samaria, quería llevar a los discípulos a Samaria. Pero cuando ellos llegaron a Samaria, se encontraron con una mujer cerrada totalmente, porque le dice a Jesús: ¿por qué tú, siendo judío, me pides a mí de beber si judíos y samaritanos no nos tratamos entre sí? Entonces Jesús estaba en el lugar correcto porque el Espíritu lo guió. Pero ahora había que afrontar esa actitud tan negativa en la vida de esa mujer. Y alguien pudo haber dicho: Señor, pero ¿por qué me trajiste aquí si estás viendo la actitud negativa de esta persona? Y hubiésemos pensado que porque esta mujer tenía una actitud cerrada, no iba a hacer la voluntad de Dios de estar en ese lugar. O porque Pablo haya sido encarcelado, no haya sido la voluntad de Dios para Pablo llevarlo a ese lugar. Estamos diciendo que muchas veces cuando las cosas se tornan negativas, también nuestro estado de ánimo se vuelve negativo. Y tenemos que tener la plena convicción de que si el Señor nos llevó a ese lugar, Él obviamente hará un milagro por encima de las circunstancias. Y eso es lo que hace grande a Dios cuando nosotros estamos en su plan, estamos en su dirección correcta. Y eso era lo que pasaba con la vida de Abraham. Abraham le dice a Lot: mira, si tú vas a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a ir a la derecha. En ese momento, lo dice la Biblia, y quiero que vayamos, y lo dice en Génesis capítulo 13 y versículo 8, porque ya había altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces Lot, dice en el siguiente versículo, alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Entonces,
Lot aquí va a tomar una decisión, va a tomar una dirección. Pero creo que Lot aquí tenía que haber tenido la actitud que tuvo Moisés. Lot aquí tenía que haber tenido la actitud que tuvo Ruth. Lot aquí tenía que haber tenido la actitud que tuvo los discípulos en Juan 6. En cierta oportunidad Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, ahí está toda la tierra delante de ti. Es tuya. Tómala, herédala, pero mi presencia no va a ir contigo. Y la actitud de Moisés fue: si tu presencia no va con nosotros, yo no quiero la tierra. Porque lo más importante es tu presencia, no lo que tú me puedas dar. Noemí le dice a Orfa y a Ruth: regrésense, en Ruth 1, regrésense, yo ya no tengo más hijos para darlos a ustedes, ya mis hijos murieron, y nueras mías, regrésense, ¿qué esperanza pueden tener con esta anciana? Y dice que Orfa regresó a sus dioses, pero Ruth dijo: no me digas que te deje, porque a donde tú vayas iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y a donde tú vayas, yo iré, y a donde tú mueras, yo moriré. Esa es determinación. No sé qué tendría Noemí que atrajo la vida de Ruth, pero ella decidió caminar con ella, no estuvo dispuesto a dejarla. Y los discípulos, el Señor Jesús les dijo: miren, porque dice la Biblia en Juan 6:66 que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Y sus discípulos le dijeron: Señor, se fueron. ¿Se quieren ir ustedes también? Y Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esta era una prueba para Lot, donde Abraham le dice: yo te ruego que te apartes de mí. Era lo que estaba diciéndole Dios a Moisés: apártate de mí, vete a la tierra, pero apártate de mí. Era lo que estaba diciendo Noemí a sus nueras: apártense de mí. Era lo que estaba diciendo Jesús a sus discípulos: si ustedes se quieren apartar de mí también. Pero era una prueba, porque lo que quería Dios es ver si Moisés estaba aferrado a lo material o estaba aferrado a la presencia de Dios. Noemí lo que quería era saber cuál de las dos nueras estaba dispuesta a caminar con ella en medio de la escasez. Jesús quería saber si sus discípulos lo amaban, y Lot o Abraham quería saber si su sobrino estaba dispuesto a amar la presencia de Dios o a amar más esas ovejas que estaban perdiendo. Pero Lot se aferró más, no a la presencia de Dios en la vida de Abraham, sino que se aferró a lo material. Y aquí viene otra característica para que podamos nosotros terminar la carrera: ¿con quién caminamos? ¿Cuáles son nuestras amistades? Esto es clave en la vida. Por eso el Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Ese es importante, con quién nosotros estamos caminando. Si tú quieres terminar la carrera en Cristo Jesús, tienes que evaluar qué personas son las que están en tu entorno, porque son ellas las que de alguna manera alimentarán tu espíritu, alimentarán tu fe, para que podamos nosotros terminar esa carrera. Muchas veces son las amistades las que nos desaniman, son las amistades las que nos apartan de ese viaje que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero también son las amistades las que nos levantan, las que nos ayudan para que nosotros podamos seguir adelante. Por eso es importante pertenecer a una iglesia. Por eso es importante tener un pastor. Por eso es importante pertenecer a un grupo, porque nos estamos ayudando. Jesús dijo que dos es mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo va a levantar. Es importante que nosotros
pertenezcamos a una iglesia, tengamos un líder. Es importante que tus reuniones que haces en tus tiempos libres sean con personas que amen a Dios y que te puedan dar un consejo para que tu vida pueda ser alimentada con la palabra de Dios. Por eso es importante que cuando estamos en la iglesia, oír la palabra de Dios. Aquí hubo un apartamiento entre Abraham y Lot, aquel que no quería tener o amar la presencia de Dios en la vida de Abraham. Yo me pregunto, ¿acaso Lot no entendía que la bendición que tenía él era por la bendición de Abraham? Y eso es lo que pasa, que cuando tú te llegas a personas que aman a Dios y tienen la presencia de Dios y andamos con ellos, nosotros definitivamente vamos a recibir esa unción, vamos a recibir esa bendición. La Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. Si tú andas con sabios, tú vas a ser sabio. Y eso es lo que no entendía Lot. Tenía que andar con un hombre sabio como era Abraham, pero él se apartó y buscó su propia dirección, y ya conocemos la historia. Lot terminó en medio del pecado en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Por eso es importante a dónde terminaremos nosotros nuestra vida. ¿Será que llegaremos a Canaán? ¿Llegaremos a lo mejor de Dios? ¿Llegaremos a lo que Dios tiene para nuestra vida? ¿O terminaremos en medio del pecado? No solamente afectando nuestra propia vida, sino que afectando nuestra familia. Porque no solamente Lot se encontró en Sodoma y Gomorra, sino que su familia, sus hijas, también fueron afectadas por esa decisión que Lot había tomado. Por eso es importante ser determinantes en la vida, porque cuando somos determinantes en la vida, bendeciremos a todas nuestra familia que está alrededor de nosotros. Esperamos que esta pequeña meditación te haya ayudado para que podamos ver en la vida de Abraham un hombre que supo llegar a donde Dios quería llevarlo, aún en medio de las vicisitudes, en medio de las pruebas, en medio de lo que se levantó en su vida, al igual que en la vida del apóstol Pablo. Y que veamos que el Señor lo que quiere es encontrarnos ahí, en ese altar, para fortalecernos, para guiarnos y para afirmar que el camino por donde Él nos lleva, aunque muchas veces se presentan pruebas, ahí está Él con nosotros, y que es parte de ese viaje. Fíjense, cuando uno estudia el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, por lugares de delicados pastos me pastoreará, guiará mi vida por sendas de justicia. Es lo que Abraham recibía de Dios, dirección por esa senda de justicia, esa dirección. Y al final de ese salmo dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia nos van a seguir, siempre y cuando nosotros estemos siendo guiados por esa senda o en esa senda de justicia, por donde no debemos nunca de salir. Lot tuvo la oportunidad de caminar en esa senda, pero llegó el momento en que él se apartó. Moisés no quiso apartarse de esa senda aun cuando Dios se lo estaba diciendo. Noemí no estuvo dispuesta a renunciar a esa senda. Y fíjense, llegó a ser una mujer importante en la genealogía de Jesús, porque esta mujer de Ruth llegó a ser la bisabuela del rey David. Los discípulos no estuvieron dispuestos a salir de esa senda, aun cuando Jesús les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y miren, los apóstoles siguieron en esa senda y se convirtieron en los apóstoles, en las columnas principales de la iglesia más gloriosa que Jesús haya levantado en el libro de Hechos. Y ahora el Señor quiere que nosotros permanezcamos y pertenezcamos
a la iglesia que Él muy pronto va a levantar a través del Espíritu Santo cuando se manifieste en toda su plenitud. Pero va a ser una decisión nuestra si queremos nosotros ser personas determinantes para llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Tenemos que tener un plan, tenemos que tener dirección, porque si no, vamos a ser como esos competidores que andarán perdidos sin saber hacia dónde van. Por eso Pablo dice, yo no golpeo al aire, dice. Yo no doy golpes al aire, sino que pongo mi vida en servidumbre y la pongo bajo la dirección de Dios. Que Dios te bendiga y esperamos que este estudio haya edificado tu vida. Ahí están los teléfonos, ahí aparece, pueden llamarnos, con mucho gusto podemos atender tu mensaje, podemos hablar. Quiero agradecer a las vidas que nos han estado llamando y hemos estado ministrándoles. No quiero dejar de invitarlos. Los días martes a las 7:15 estamos reunidos en Fácil Market, ahí en el edificio Madrid, a las 7:15. Todos los martes tenemos nuestros estudios bíblicos. Puede llamarnos al teléfono y yo pues con mucho gusto le puedo dar mayor información. Lo invitamos si usted no pertenece a ninguna iglesia y quiere estar con nosotros en estos estudios bíblicos, será para nosotros una bendición. Que Dios les bendiga.